Gente, a nombre del Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma Huerta, reciban la más cordial bienvenida a esta disertación organizada por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Mi nombre es Héctor Guanopatín, Viceministro de Trabajo y Empleo. Para nosotros como Ministerio de Trabajo es muy importante construir una agenda que permita instaurar una política pública para la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral y para la democratización del capital. El tema de hoy, coordinado con la Superintendencia, es precisamente la democratización del capital. ¿En qué consiste esto? Este concepto viene surgido de las teorías socialistas y de las teorías y nació en Inglaterra, y lo que consiste es en que los trabajadores y ciudadanos de un Estado puedan tener derecho a acceder a las acciones de las empresas capitalistas. ¿Para qué? Para que a través de las acciones se puedan distribuir los dividendos que genera una empresa por la producción que realiza. De esta forma fomentar la redistribución de la riqueza entre la clase trabajadora, entre los ciudadanos de un Estado y junto con los grandes empresarios dueños de las empresas. Por eso es que nuestro Código de Trabajo fue reformado en el año 2010 a través del Código Orgánico de la Producción, en la cual se estableció que los trabajadores pueden percibir el derecho de las utilidades a través de acciones. Entre los derechos sociales que consagra nuestro Código de Trabajo, los derechos laborales, se encuentra la participación de utilidades. ¿En qué consiste? En que los trabajadores, dentro de cada ejercicio fiscal que va desde enero a diciembre, cuando trabajan en una empresa capitalista denominada sociedad anónima, pueden participar en las utilidades que esta empresa produce. ¿Para qué? Para que estas utilidades se distribuyan tanto para los dueños de la empresa y el 15% se distribuya para todos los trabajadores. Este 15% que se distribuye entre los trabajadores se reparte de la siguiente manera. El 10% se distribuye para todos los trabajadores que laboran en la empresa y el 5% se distribuye para las cargas. Esas cargas familiares están compuestas por los hijos menores de cualquier edad o los hijos discapacitados de cualquier edad y también el cónyuge o conviviente en unión de hecho. De esta forma, los trabajadores con el trabajo que realizan en una empresa pueden ponerle un mayor esmero porque saben que aparte de su sueldo y sus beneficios sociales como 13ª, 14ª remuneración, por la mayor productividad que tenga esta empresa van a percibir un capital llamado utilidades. Por eso en las mejores empresas para trabajar antes estaba el sector petrolero, porque habían personas que llegaban a recibir utilidades de $100,000 a $200,000 por concepto de las utilidades de las empresas petroleras cuando el petróleo estaba en un auge con un precio alto, y también en las empresas telefónicas. Debido a los grandes ingresos que tenían estas empresas de servicios, ocasionaban que sus trabajadores tuvieran un nivel de vida muy bueno, porque aparte del sueldo, que por lo general eran sueldos de mercado no tan altos, los niveles de utilidades les permitían hacer una clase media en ascenso. Por eso es que se ha buscado el concepto de democratización del capital, para que la clase media surja hacia una clase con mayor poder adquisitivo para tener un mejor nivel de vida. En este concepto de la democratización del capital se estableció en nuestro código, como les decía, que los trabajadores, aparte de recibir las utilidades, puedan también convertirse en accionistas de una compañía. ¿Por qué? Porque el accionista se entiende que recibe mayores valores en los dividendos que lo que recibe un trabajador en utilidades. Y de esta forma convertirlo en propietario y hacer que la clase obrera pase de ser no solamente clase obrera, sino también pase a ser propietario de una empresa. En la antigüedad, desde Roma, existía al ser humano, se lo veía a la clase pobre se la veía como esclavos. Y se lo veía al esclavo como una cosa que servía para que las grandes burguesías hagan riqueza en función de títulos de nobleza. Con la reivindicación, con la revolución industrial que surgió en Europa, se buscó de que esta clase obrera ya no sea más explotada, porque de la esclavitud que se tenía en Roma
de que la persona era vista como una cosa y no como un ser humano, se pasó a una esclavitud tipo laboral, en la cual se explotaba al trabajador, se lo hacía trabajar de 14 a 16 horas diarias, no se veía la distinción de si era hombre o mujer, simplemente se los veía como una máquina para hacer que los empresarios se vuelvan más ricos. Entonces surge el movimiento sindicalista con esta revolución industrial y empiezan a buscar la reivindicación de los derechos de los trabajadores como seres humanos y como personas que tenían el derecho a que se respete sus condiciones de trabajo y a que puedan acceder a salarios justos y a que puedan convertirse también en propietarios de las compañías a través del concepto de democratización del capital. Por eso es que en nuestra historia de la humanidad hemos tenido reivindicaciones sociales para buscar cerrar la brecha entre ricos y pobres, y se logró entender que la riqueza no viene por la nobleza, sino que se produce gracias al trabajo duro, al esfuerzo que realiza cada ser humano en el lugar donde preste sus servicios. Por esta reivindicación social de vernos como iguales, porque los seres humanos, según también la Declaración de Derechos Universales de las Naciones Unidas, somos iguales y no debe haber discriminación, se buscó garantizar con el derecho laboral una protección específica por parte del Estado a la clase trabajadora. Y ahora el derecho, así como la tecnología y los tiempos evolucionan, el derecho está evolucionando hacia buscar nuevas formas de redistribución de la riqueza. Y esta redistribución de la riqueza no tiene otro objeto que mejorar el nivel de vida de los y las trabajadores. Sin embargo, esta reforma que se hizo en el año 2010 sujetaba condiciones para que los trabajadores puedan acceder al capital de sus empresas mediante acciones. Esto es que se tenía que hacer un reglamento del Código Orgánico de la Producción estableciendo los requisitos, tenía que hacerse un protocolo de ética para negociar acciones en la Bolsa de Valores y tenía que inscribirse estas acciones en la Bolsa de Valores. Estos 3 requisitos no se han cumplido desde el año 2010. Actualmente el Ministerio de Trabajo está trabajando junto a la Asamblea Nacional en hacer un nuevo Código Laboral y lo que se pretende en este nuevo Código Laboral, que va a ser recogido en las diferentes posturas de la clase trabajadora, de los empresarios, es estos vacíos legales que dejó la reforma porque sujetó a un código de la producción los requisitos, los vamos a llenar directamente en el proyecto de Código Laboral para que el trabajador tenga la libertad de escoger si quiere acciones para convertirse en propietario de la compañía o simplemente quiere que se le dé el dinero en efectivo. Pero sobre la democratización del capital también hay detractores. Hay detractores que sostienen que esto sería una forma de engañar al trabajador para no darle un derecho a las utilidades que ya está consagrado en nuestra legislación y darle... Las acciones en realidad son un papel que dice usted es accionista del tanto por ciento de la compañía y de esta forma crearle una ilusión como que el trabajador crea que con esas acciones se convierte en dueño de la compañía, pero no recibe un dinero en efectivo concreto, como sería el caso de las utilidades líquidas. Entonces, los que tienen una postura de criticar esta democratización del capital, lo que han sugerido es que el Estado ponga requisitos. ¿Por qué? Porque los empresarios pudieran hacer medidas dumping para hacer que las acciones bajen, para decirle o suban y de esta forma compensar en papeles la entrega de dinero en efectivo y que el trabajador al final de los dividendos, cuando tengan que repartirse entre los accionistas el otro 85%, hagan alguna tránsfuga para no pagarles. ¿Por qué? Porque los trabajadores, al ser accionistas minoritarios, no tuvieran el poder de decisión que se tiene en la Junta de Accionistas. En la Junta de Accionistas es donde se dan las directrices, donde se aprueban los balances y donde se pueden, con ciertas argucias, aumentar los gastos para decir que las utilidades son menores, aumentando los egresos de una compañía. Entonces, los que hacen la crítica a esta teoría de la democratización del capital dicen que si se llega a dar este beneficio a los trabajadores, debe el Estado velar para que ellos tengan la participación en la toma de decisiones. Por ejemplo, en la Junta de Accionistas, si los trabajadores van a acceder a convertirse en propietarios, tengan un vigilante en los consejos de administración, que tengan un veedor en la gerencia general para ver cómo se hace la administración de los gastos y que esto no sea una forma en que los grandes accionistas perjudiquen a los pequeños aumentando gastos
a través de unas evasiones tributarias. Por eso es que el Estado tiene que regular específicamente que si es que los trabajadores deciden acceder a las acciones, tengan también poder de voz y de voto en las decisiones de la administración del dinero de las grandes compañías, para que no puedan ser burlados. Y también para evitar estas medidas dumping, porque pudiera yo el día de mañana decir que la acción vale $100, tuviera que darle $1.000 a un trabajador, le doy 10 acciones, ahí están los $1.000, pero después yo digo que esas acciones ya hago medidas para que esas acciones bajen a $100. De esa forma lo burlo. Entonces, por eso es importante que el Estado establezca requisitos para que los trabajadores puedan participar en la toma de decisiones en caso de que adquieran este beneficio. Un criterio personal, yo siempre digo que la ley puede ser un instrumento como un cuchillo. Ustedes lo pueden usar para preparar alimentos o para agredir a una persona. En este caso, la ley tiene que ser construida de tal forma que no sea un cuchillo que agreda a las personas, en este caso la clase más desprotegida, que es la clase trabajadora, sino que se convierta en un instrumento para mejorar el nivel de vida. Eso ha sido a lo largo de la historia las grandes reivindicaciones sociales, buscar las mejoras de las condiciones laborales para que las personas tengan un trabajo digno que les permita tener un ingreso y con ese ingreso proyectarse en su desarrollo personal y familiar. ¿Por qué es importante para el derecho laboral la estabilidad laboral? Porque la estabilidad laboral, ¿qué contribuye? A que haya menos delincuencia. En una nación que tiene buenos salarios, que tiene un buen nivel de vida para sus ciudadanos, donde pueden adquirir vivienda, pueden adquirir vehículo, pueden adquirir servicios básicos, servicios de salud. Esa sociedad por lo general se desarrolla en paz y armonía. No hay mayormente índices de delincuencia. Por eso es que para el derecho laboral, la estabilidad laboral, que es conseguir que las personas tengan un trabajo y que este trabajo tenga condiciones de dignidad en la cual se respete la salubridad y se le dé buenos salarios, lo que contribuye a que una sociedad crezca equitativa y en armonía, teniendo un buen nivel de vida para sus ciudadanos. Eso es lo que estamos buscando proteger como política pública a través de la construcción de un nuevo Código de Trabajo. Para esto tengo que informarles que el Código de Trabajo actual fue hecho en 1938. Respondía a otra realidad económica. Y así como la tecnología evoluciona, el derecho también evoluciona. El derecho no puede quedarse estático porque tiene que adaptarse a las nuevas formas de convivencia. Por eso los invitamos como Ministerio de Trabajo para que ustedes como estudiantes puedan también presentar sus posturas de qué consideran que debe contribuir y que debe contener el código para proteger a los trabajadores y fomentar el empleo juvenil. En este nuevo código que vamos a construir también vamos a incluir un capítulo de los trabajadores autónomos para garantizarles que puedan acceder a seguridad social, que la seguridad social es una contraprestación del derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque mientras somos jóvenes, estamos en una edad productiva, podemos trabajar, pero llegará el momento en que ya nuestras fuerzas no van a ser las mismas y lo podemos ver en nuestros progenitores. Llega un momento en que uno tiene que descansar y el cuerpo ya no tiene las mismas fuerzas. Ahí es donde entra la seguridad social. Darle una pensión para que la persona adulta mayor que se jubila de su actividad laboral pueda tener un ingreso que le permita cubrir sus necesidades básicas y tener un buen nivel de vida. Por eso es importante que ustedes también como jóvenes participen en las propuestas para escuchar desde su sector qué consideran que debe hacer el gobierno para buscar darle herramientas para que ustedes puedan o buscar empleos en relación de dependencia o emprender sus propios negocios y que tengan la protección del Estado. Estamos en deuda porque este concepto de democratización del capital no se ha llevado a la realidad gracias a que no se ha hecho la reglamentación para poner los requisitos en los cuales se pueden entregar las acciones a los trabajadores. Esto de la entrega de acciones ya se hace en Latinoamérica, en Chile, en México, en Brasil, en Perú. Son países donde también existe el derecho a las utilidades, pero se ha consagrado el otro derecho de que los trabajadores decidan si quieren
recibir utilidades en dinero en efectivo o la quieren recibir en acciones. Viendo el ejemplo de nuestros vecinos han puesto precisamente para evitar que haya medidas de dumping con las acciones que le ponen un precio alto al momento de la entrega y después hacen que baje, lo que han hecho es de que han establecido la participación de representantes de los trabajadores que accedan a este beneficio a los consejos de administración de las empresas, para que ellos puedan vigilar de que los gastos y que los ingresos que se van a dar a conocer a los trabajadores accionistas sean los reales. ¿Por qué? Porque mientras que las utilidades son el 15% que se distribuye entre trabajadores y sus cargas familiares, el otro 85% es el que se distribuye entre los accionistas. Es importante que sea un ganar-ganar, porque si yo decido este año no recibir dinero en efectivo, sino acciones, al momento de repartirse el otro 85%, yo debería recibir un mayor valor. Y no solamente este año recibo un mayor valor como accionista, sino que en los siguientes años el trabajador recibiría el valor de utilidades líquidas por concepto de ser trabajador y el valor de utilidades por accionista. Entonces tuviera derecho a la participación del bloque del 15% entre sus compañeros de trabajo y del bloque del 85% entre los dueños de las compañías. En realidad el concepto es bueno. Lo importante es que el Estado regule para que no sea una forma de perjudicar al trabajador dándole papeles, sino que sea una forma que el trabajador en efectivo pueda hacer que esos papeles le representen un mayor ingreso económico. En eso consiste este derecho de la democratización del capital social y requiere la intervención del Estado para que el Estado sea el árbitro que ponga los requisitos. Nosotros estamos viendo la legislación comparada que hay en otros países donde se está protegiendo a los trabajadores precisamente con los mecanismos que les acababa de mencionar para incluirlos en el nuevo Código Laboral. Hasta aquí la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, estaré gustoso. Sí, buenos días. Disculpe, quería hacerle una pregunta con respecto al tema del trabajo y la inclusión de los jóvenes dentro del mercado laboral. Actualmente tengo entendido, al menos que para el sector público se requieren cumplir 2 puntos básicos de manera simultánea para acceder a un puesto, es decir, que el título sea coherente con el puesto al que se está aplicando y que la experiencia que se tenga sea, por ejemplo, de 2 años y medio, de 4 años, dependiendo al grupo ocupacional que uno está accediendo. Debe ser específica con los puntos que están establecidos en el perfil del puesto. Pero muchas veces en estos casos encontramos que uno puede tener un título en una disciplina en específico que le puede favorecer para aplicar a este cargo, pero la experiencia laboral, debido a las condiciones o las oportunidades que se han presentado, no necesariamente se considera para los puntos específicos dentro del perfil del puesto, lo que muchas veces perjudica a personas que pueden tener el conocimiento para acceder a este puesto, pero que por la experiencia que no han tenido la oportunidad de desempeñarse en estos puntos en específico, se ve en la posibilidad de ni siquiera ser considerado para aplicar a ciertos puestos. Entonces, como una observación, como una recomendación, ¿qué se podría hacer para incluir en el nuevo Código del Trabajo una flexibilización dentro de la experiencia, de los puntos específicos de experiencia de los perfiles del puesto, para favorecer a que haya una participación, una consideración de perfiles que podrían ser útiles para la institución pública, pero que se quedan fuera de selección por estas inflexibilidades dentro de la actual consideración para los puestos? ¿O cómo se podría solucionar esta situación? Bueno, en el caso del sector público, el sector público tiene una norma técnica de clasificación de puestos. Esta norma técnica de clasificación de puestos divide dos grupos: los no profesionales, que se consideran hasta los bachilleres, y el nivel profesional, que se considera tecnólogos y las diferentes profesiones que cada persona tiene. Cada institución, en base a estos dos grandes grupos, no profesional y profesionales, organiza la institución dividiendo los puestos que tiene una entidad por familia de puestos. Entonces establece asistentes, asistente 1, asistente 2, analistas, jefes. Básicamente son personal de servicios, de apoyo. Son grandes 4 grupos ocupacionales que se distribuyen entre estos dos grupos. Son personal de servicios, personal de apoyo, asistentes, analistas y jefes.
En el nivel de analistas y jefes ya se requiere título profesional y ahí, dependiendo del nivel salarial al que aspire el candidato a ocupar un puesto público, se va a requerir años de experiencia. Por decirle, las personas que tienen título de bachiller pueden acceder a puestos en el sector público hasta sueldos de $733 y $817 en algunos casos. O sea, más de 817 no se puede acceder si no se tiene un título profesional. Ya cuando se tiene el título profesional, viene otra escala salarial, que es una escala salarial que va de $855 a $1,676, que sería el nivel de jefes. En estos grupos salariales de 855 a 1,676 se requieren desde 1 año, 2 años y medio de experiencia y 4 años. Los 4 años se requieren para personal que quiere ocupar un puesto de jefe. Antes de esa reforma se hizo el año pasado, en el 2016, pero antes se exigían 9 años para ser jefe. El ministro anterior lo que hizo fue bajar para los jefes un requisito de 4 años y para los analistas se establecieron requisitos de 2 años y medio. Hay otros puestos que tienen 1 año de experiencia, que son sueldos de $1,086 o $855. Los jóvenes pueden acceder se les pide experiencia solamente de 6 meses en puestos que tienen un rango de hasta $817. Con la reforma que se hizo, la norma de pasantías, se estableció, esa norma de pasantías se sacó hace menos de un mes, ahí se estableció que las pasantías que realizan los jóvenes ya cuenten como experiencia, porque el Ministerio de Trabajo había establecido que para considerar la experiencia se viera la afiliación al IES en el sector público o privado y se viera también la declaración de impuesto a la renta. Pero, ¿por qué se hizo esto? Porque en muchas entidades se detectó de que los jóvenes ponían que trabajaban en un lugar y no habían trabajado, y con esa forma se accedían a un empleo. Pero precisamente para no contribuir a que haya una distorsión ni a que mientan, se estableció que la pasantía cuenta como experiencia laboral, y con esa pasantía de experiencia laboral de 6 meses, que por lo general son las pasantías que se realizan en las instituciones académicas, se puede acceder a un nivel salarial de $817 como máximo, con ese nivel de pasantía. Si no se tienen los 6 meses, sueldos de hasta, me parece que es 675, ahí no se requiere experiencia. Pero ya para sueldos mayores de 855 en adelante, se va a requerir 1 año, 2 años y medio, 3 y 4 años, que el de 4 años es para los jefes. Si ustedes consideran que eso aún así se vuelve una limitante para acceder al sector a un puesto público de nivel profesional, podemos recoger la postura para nosotros analizarla y ver si bajamos aún más la edad. Porque le digo, antes la edad era 9 años para ser jefe, eran 4 y 5 años para ser cargos de analistas, y ahorita lo que se bajó es a 4 años para ser jefe y a 2 años y medio para el caso de los analistas. Pero pudiéramos revisar ese tema. Lo que también se busca es de que se vinculen 2 cosas, la experiencia y de que el joven inicie un proceso de carrera en el servicio público, que ingrese con puestos de asistentes administrativos y que conforme vaya demostrando sus destrezas y sus habilidades en el puesto y en la institución, vaya ascendiendo, porque la ley de servicio público también contempla la carrera administrativa en el servicio público y uno puede empezar desde asistente, analista, adquiere experiencia y después puede llegar a ser jefe. En mi caso particular, yo empecé en un municipio, en el municipio de Guayaquil, y el primer trabajo, como no había partida, me dieron partida de obrero, pero era la única que había disponible, y poco a poco, con mi trabajo, he ido ascendiendo. Tuve también la oportunidad de ser juez de trabajo gracias a un concurso público de méritos y oposición. Entonces, eso es lo que busca el servicio público, busca que los jóvenes nos incorporemos a trabajar en el Estado, pero con niveles de carrera. Puede también darse el caso que hay personas que sin necesidad de tener muchos años de experiencia pueden ser muy capacitados para desarrollar un puesto. Esa postura del sector juvenil la podemos analizar para ver si la incluimos en la reforma al nuevo código laboral que se está construyendo. Es un código que pretende ser integral para abarcar tanto el sector público como el sector privado.
pero desde el Ministerio de Trabajo estamos trabajando para crear instrumentos y herramientas para que los jóvenes se puedan vincular. La primera ha sido la reforma a la norma de pasantías para que el tiempo de pasantía también se considere como experiencia laboral. También vamos a fortalecer el programa Mi Primer Empleo. Mi Primer Empleo consiste en que el Estado le paga al joven que se ubique en una empresa pública o privada el salario durante 6 meses. Y de esta forma la empresa tiene la oportunidad de conocer al joven, y si la empresa considera que el joven es eficiente en su trabajo, lo puede vincular laboralmente a través del contrato juvenil, que el contrato juvenil consiste, y esto para que lo sepan, el contrato juvenil les da un beneficio tributario al empleador. El empleador que contrate a un joven tiene derecho a deducir el 150% adicional del valor del sueldo. Y aparte, el Estado le paga el IES durante el primer año de relación laboral, hasta 2 salarios básicos. Es decir, que si yo contrato a un joven que va a ganar 2 salarios básicos, más o menos 700 y pico de dólares, por esos $700 el empleador no va a pagar el IES, el Estado se lo va a pagar el primer año, y aparte el empleador, al hacer la deducción de gastos para pagar impuesto a la renta, puede decir que el sueldo del joven se deduce el 150% adicional. Entonces, es un incentivo tributario para que el empresario se anime a contratar jóvenes, porque va a tener un año de afiliación gratis y porque va a poder deducir el 150% adicional el sueldo que le pague como gasto. Esa es otra de las herramientas que existen. Estamos trabajando también como ministerio en desarrollar una aplicación para que los jóvenes que deseen hacer emprendimiento, ponerse un negocio, vender productos o vender servicios, puedan incluirse en una aplicación totalmente gratuita para que a través de esa aplicación puedan ser contratados por todas aquellas personas que tienen smartphone. Ese es un proyecto que estamos desarrollando que hemos ya aplicado a la Unión Europea. La Unión Europea nos ha aprobado los fondos para desarrollar la plataforma, y es algo que yo creo que el próximo año estará anunciándose como una herramienta para que los jóvenes puedan convertirse en propios empresarios. Yo les cuento, en la universidad donde yo estoy en Guayaquil, hay la carrera de emprendedores, y esta carrera de emprendedores sacó a la venta agua de coco embotellada. Estamos hablando de hace más o menos 11 años, y ellos lo sacaron como un proyecto, y ese proyecto ha llevado a que estos jóvenes se conviertan en una empresa mediana, que tengan un buen nivel de ingresos, y sus productos de agua de coco embotellada, no recuerdo la marca, pero se vende en la mayoría de las ciudades grandes del país. Y eso fue gracias a un emprendimiento. El Facebook, que es tan común entre los jóvenes, fue un proyecto de clases, porque los jóvenes tienen la creatividad, tienen el impulso, y nosotros como ministerio queremos crear herramientas justamente tecnológicas para que si tienen un producto o un servicio que vender, que puedan desarrollar en base a sus habilidades, lo puedan comercializar a través de la plataforma que vamos a construir. Esas son parte de las herramientas que como ministerio queremos dotar a los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, sino también a la clase trabajadora en general, para que el Ecuador salga de la pobreza con el trabajo en nuestras manos. ¿Qué se aprendió? La riqueza a lo largo de la historia, que la riqueza no es por nobleza. La riqueza no es por la nobleza de la clase burguesía que explota al más pobre. La riqueza se puede construir desde la clase pobre, cuando trabaja duro y con sus manos crea bienes y servicios que puede comercializar, y el Estado le da un entorno de protección para que pueda desarrollar libremente su actividad. Todos podemos salir de la pobreza gracias al trabajo en nuestras manos, al trabajo honesto. Y como Estado vamos a apoyar a los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, sino al sector trabajador en general. Voy a recoger su propuesta, la voy a trasladar, pero el Ministerio de Trabajo en los próximos días va a anunciar los links. Vamos a tener mesas de trabajo en territorio a través de las direcciones regionales para que sectores, empleadores, trabajadores, la academia, los jóvenes puedan presentar sus propuestas al nuevo Código Orgánico Integral de Trabajo. Pero también vamos a crear un link en nuestra página web para que puedan hacer llegar sus sugerencias. Yo los invito a participar. Como decía el presidente Moreno, son los jóvenes los que tienen que meterse en la vida política. ¿Por qué? Porque la política es la que los gobierna, la política es la que administra la cosa de todos. Y desde el Estado es donde se da el marco para fomentar la riqueza. Si un Estado apoya a su sector privado, a sus jóvenes, a su clase trabajadora con sus diferentes habilidades puede salir de la pobreza. Y al generar riqueza se genera bienestar, porque
Uno, para poder dar proyectos sociales, programas sociales de salud y educación, ¿qué necesita? Necesita tener plata. Y esa plata hay que construirla honestamente trabajando. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, mi nombre es el licenciado Jorge Cacuango, represento a la cooperativa 16 de julio. Bueno, mi pregunta va enfocada a las utilidades y la reinversión como parte en acciones, ¿no? En este sentido, ¿existe un monto máximo que debe percibir un obrero en una institución? Porque tengo entendido de que en el periodo anterior de gobierno se propuso, ¿no?, poner un tope máximo de las utilidades y el resto depositarlo en el Banco del Estado. Siento, algo así, no tengo bien entendido, y sí quisiera que me aclare esa situación. Muchas gracias. Precisamente lo que les decía, habían empresas petroleras, habían telefónicas, donde el nivel de utilidades era muy, muy alto. Yo tuve una compañera que trabajaba en una de las telefónicas más grandes del país, y ella, a punta de utilidades y a las cargas que son los hijos y el esposo, ella se logró comprar una casa y pagarla en un sector exclusivo de la provincia del Guaya en 2 años, porque el nivel de utilidades era muy alto. Entonces, la Asamblea Nacional, con la Ley Orgánica de Justicia Laboral, resolvió ponerle un tope a las utilidades bajo el concepto de buscar equidad. ¿En qué sentido? En que con la Ley de Justicia Laboral en el año 2015 se estableció que se le ponga un techo a las utilidades de hasta 25 remuneraciones vigentes en cada año. Por decirle, este año es 3.75 el básico, lo máximo que puede entregar una empresa por utilidades es 25 veces ese valor. Eso se hizo para que todo el excedente de estas grandes empresas que tenían volumen de utilidades muy altos se entregue al IES, para que el IES pueda financiar las prestaciones solidarias de un grupo desprotegido, como eran las trabajadoras no remuneradas del hogar. Porque nuestra Constitución establece la protección al trabajador en relación de dependencia, también establece una protección del Estado a los trabajadores autónomos y a las trabajadoras del hogar, que son las mujeres que muchas veces se quedan en la casa para que el hombre pueda trabajar, pero que ese trabajo, que ellas no perciben un sueldo, contribuye a que el hombre pueda trabajar y llevar el pan a la casa. Con ese concepto se puso un techo de 25 remuneraciones de máximo de utilidades y el excedente se entrega al IES. Actualmente existen 3 demandas de inconstitucionalidad sobre los trabajadores que se sintieron perjudicados, diciendo que se les limitó su derecho a percibir utilidades en valores muy altos. Eso está judicializado y va a tener que ser la Corte Constitucional la que determine si se va a mantener o no en el tiempo ese techo. Pero sí, actualmente existe. Ahora, en esto de la democratización del capital, no existe un techo de cuánto se puede entregar en acciones a los trabajadores. En Perú es el 30%. Como la reforma decía que en el Código Orgánico de la Producción debían establecerse en el Reglamento del Código Orgánico de la Producción deberían establecerse los requisitos, ahí el Estado va a tener que decidir si le pone un límite o no para que los trabajadores se puedan convertir en propietarios en X porcentaje de acciones. Pero eso está pendiente. Nosotros lo queremos regular a través del nuevo Código de Trabajo para que ahí estén los requisitos. Y para establecer los requisitos queremos recibir las propuestas de la ciudadanía para que nos ayuden a mejorar esta propuesta de Código Laboral. Inicialmente estamos viendo la legislación comparada. En Perú es el 30%, sería un porcentaje que pudiéramos manejar, pero también es importante, como ha dicho el señor presidente, que cualquier norma que vaya a regir se construya con los ciudadanos, no sin ellos. Tenemos que escuchar sus propuestas, ver si están de acuerdo y una vez que esté consensuada la norma, someter la aprobación de la Asamblea Nacional, que es el espacio donde se aprueban las leyes que rigen el país. Es Eva María Valdivieso. Yo represento y tengo mi empresa, y a mí me gustaría mucho que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado haga una invitación también al sector empresarial. Yo asistí la tarde de ayer, el día de hoy, me parece muy interesante todo esto, ¿no? Quiero hacerle una pregunta a usted como representante del Ministerio de Trabajo. Todos estamos conscientes que en el gobierno anterior se puso mucha traba
para poder nosotros contratar personal, especialmente jóvenes. Había mucho miedo en la empresa privada, entonces en la reforma que ustedes están diciendo que se va a dar en la nueva reforma laboral, me parece, ¿no es cierto? Entonces tomen en cuenta eso, para poder también abrir las puertas, la empresa, y no se ponga ese miedo que hubo en el gobierno anterior. Bueno, nosotros del gobierno anterior consideramos que hubo cosas buenas, hubieron cosas que se pueden mejorar y hubieron cosas que no se hicieron. Y nosotros en la nueva administración del presidente Moreno lo que estamos buscando es justamente a través del diálogo escuchar a todos los sectores, escuchar a los empresarios, escuchar a la clase trabajadora, escuchar a los ciudadanos en general para construir cuerpos legales que nos rijan. ¿Qué es el derecho? El derecho lo que busca es regular las relaciones dentro de un Estado para que se desarrolle en paz y armonía. Y el derecho tiene diferentes ramas, así como lo tiene la medicina. Hay cardiólogos, hay neurólogos. Así el derecho tiene derecho tributario, derecho laboral. Lo que se busca que este conjunto de diferentes ramas del derecho tengan armonía y se construyan a través de la ciudadanía, porque no hay que buscar un enfrentamiento de clases. No se trata, el empresario no es nuestro enemigo, ni el trabajador tampoco lo es. Lo que debe buscarse es el equilibrio y el respeto en las relaciones laborales. El equilibrio y el respeto es fundamental en todo tipo de relación. Nosotros como Estado tenemos que regular, como el árbitro que regula un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que haya un desbalance. La balanza tiene que enmarcarse en el respeto mutuo de ambas clases y no fomentar una pelea, sino la construcción de una agenda que permita en común desarrollar el país. Porque si no hubieran empleadores, tampoco hubieran trabajadores. Si no hubieran esos empresarios que arriesgan su patrimonio para poder desarrollar una actividad económica, no hubieran fuentes de trabajo. Desde el gobierno nacional, a través del diálogo, les está tendiendo la mano a ambos sectores, al sector trabajador y al sector empleador, para que nos digan qué necesitan que nosotros como Estado hagamos para poder permitir que ustedes se desarrollen libremente y produzcan más. Si producen más, habrá más riqueza, habrá más trabajo y habrá mayores ingresos para el Estado. En el tema de la tipología de contratos, este sí es un criterio particular. Yo considero que tenemos leyes hipócritas. ¿Pero por qué leyes hipócritas? Porque la pobreza no se la puede quitar por ley. La pobreza se la quita con trabajo. Y nos fuimos de un extremo a otro. Pasamos de una era donde sí había explotación laboral a través de la tercerización, de la intermediación, que eran figuras buenas en el derecho, pero que aquí lo que se buscó es pagar menos salarios a la clase trabajadora y no reconocerles derechos que iban adquiriendo en el tiempo. Pero nos fuimos a otro extremo, a una rigidez. Y esa rigidez, ¿qué es lo que ha ocasionado? Que lo que usted dice, muchas personas piensen 2 o 3 veces antes de contratar un nuevo trabajador. Como Ministerio de Trabajo queremos establecer mecanismos de contratos que se adapten a las necesidades tanto del sector trabajador como del sector empleador. Un ejemplo que siempre pone nuestro ministro, en el sector hotelero. Usted tiene una plantilla de trabajadores estables y permanentes. Uno de los pilares del derecho laboral es buscar la estabilidad laboral, porque la estabilidad laboral le permite al trabajador decir, bueno, me puedo comprar una casa, me puedo educar a mis hijos en tal lugar, me puedo comprar un carro, puedo estudiar en tal cosa, porque sé que tengo un ingreso o un puesto estable. Por eso es que el derecho tiende a buscar la estabilidad laboral. Pero también no podemos descuidar de que no se le puede exigir a un empresario que le dé estabilidad laboral en todo tipo de contrato que necesite con una persona. ¿Por qué? El caso de los hoteles. Mi jefe el señor ministro siempre ponía este ejemplo. En los hoteles usted tiene una plantilla de trabajadores, por decirle 100 personas. Y con esas 100 personas usted sabe que atiende las habitaciones, que atiende los eventos que por estadística tienen usualmente. Por ejemplo, en la sección costa y en la sección sierra, en la época de graduación de los estudiantes del último año o de la época de graduación de universidades, por lo general los hoteles se contratan los salones para hacer las fiestas de culminación de estudios. Pero pueden haber eventos no planificados, como por ejemplo seminarios internacionales, congresos,
que de repente el hotel le llega la contratación y como es un negocio, el hotel no le puede decir, ay, no te voy a dar el negocio si tengo la infraestructura. El hotel, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar personal específico para que ayude a soportar ese evento. Entonces, si nosotros con el marco actual le decimos, sí, pero si usted requiere 10 trabajadores para ese evento, tiene que contratarlos indefinidamente, el empresario no lo hace. No lo hace en la vía legal de hacer un contrato indefinido porque le sale oneroso. Le sale oneroso si ya tuve un contrato para un solo día o para una semana, ¿cómo voy a tener una persona después tanto tiempo sin hacer nada? El empresario también tiene que ver la rentabilidad de su negocio porque esa rentabilidad es la que permite que sostenga el resto de trabajadores que son estables. ¿Qué estamos buscando para eso? Estamos buscando crear contratos tipo. En este caso, el ministro ha dicho que haría un contrato por eventos. ¿Para qué? Para nuevas plazas de trabajo, no para migrar. Si usted tiene una plantilla de 100 trabajadores, nosotros como Estado no le vamos a permitir que los migre, porque eso sería un retroceso. Pero si usted tiene una mayor demanda laboral para X evento y solo por picos, nosotros ahí le daríamos la posibilidad de que haga un contrato por eventos, para que contrate a esas personas para ese evento específico y de ahí se acaba la relación laboral. Porque es precisamente producto de una demanda extraordinaria. Y este tipo de cosas las hemos conversado ya con algunos gremios de empresarios y trabajadores y estamos buscando el consenso para que se den cuenta de que no podemos tener o estabilidad o no trabajo, porque estamos en ese extremo. O la persona puede vincularse laboralmente a través de un contrato o simplemente no lo hace el empresario porque le sale muy caro y no puede atender su demanda. ¿Y qué es lo que hace el empresario? Busca contratar por debajo de la mesa. Entonces no hace contrato, no afilia al IES por ese evento y le paga un X salario menor al trabajador. Pedido a usted, ¿no? Como vocero del Ministerio de Trabajo, por favor, en el nuevo código consideren al empresario. Somos nosotros los que damos trabajo y con trabajo todos están bien. Entonces, usted solamente le hago reflexione y acuérdese de unos meses atrás cómo los despidos masivos de las empresas, porque no hay garantías para el empresario. Entonces, por favor, mi pedido es que reconsideren, consideren y también que tenga un beneficio el empresario. Eso es mi pedido. Bueno, básicamente le digo que la directriz está dada. Desde el señor presidente es construir, él tiene una frase, construir para ustedes, con ustedes. Toda norma que se haga va a tener una visión 360 del sector trabajador, del sector empleador y del sector Estado, para buscar justamente ese equilibrio, porque tiene que haber un equilibrio. Y sí estamos considerando los contratos tipo para cuando haya estas mayores demandas laborales. Y mire, actualmente ya tienen beneficios tributarios, porque también, ¿en qué consiste la política tributaria? La política tributaria puede hacer que un sector emerja o un sector se hunda. Es como el timón de un barco. Con la política tributaria nosotros estamos buscando, unida a la política laboral, que en el caso de los jóvenes, si el empresario decide contratar a un joven, pueda deducir el 150% de ese sueldo. Si decide contratar a un discapacitado, puede deducir el 200% de ese sueldo. Hemos incluido también a los migrantes, para que si contratan migrantes también puedan deducir otro 150% de ese sueldo, para que sea atractivo. Hay ahorita un beneficio para los jóvenes que es que el Estado le asume el IES por un año si es que el sueldo es hasta 2 básicos. Y estas normas son los primeros pasos que tenemos, pero queremos dar más para que como Estado le hagamos atractivo que el empresario pueda vincular más gente, porque si vincula más gente, esas personas, primero nos libramos de un problema social, el desempleo. Las personas cuando tienen desempleo entran en procesos de desesperación porque cuando mantienen casas, mantienen hijos y no tienen cómo pagar las deudas, a veces hay hasta tasas de suicidio por no tener un empleo para poder mantener a su familia. Entran en depresión. El trabajo dignifica al hombre. Y uno de los conceptos económicos es de que el recurso humano es el que mueve todos los demás recursos naturales. Por eso es que se tiene también el concepto de que tiene que trabajarse para el hombre, porque el fin último de generar riqueza es precisamente buscar el bienestar del ser humano. Y por eso nosotros queremos buscar otras herramientas para que los empresarios tengan la confianza de invertir
y de contratar más gente. Y eso sí, estableciendo también un mecanismo para que cuando tengan malos elementos los puedan sancionar. La ley está hecha para también sancionar al que hace lo malo. Y en toda relación personal, familiar, laboral, lo que debe primar es el respeto y el equilibrio. Y por eso estamos buscando, pierda cuidado, que estamos buscando mecanismos para garantizar a los trabajadores que accedan a un empleo y a los empresarios a que tengan beneficios tributarios y que tengan un marco legal que no los ahogue, sino que les permita desarrollar libremente su comercio. Y la otra noticia que ya les había mencionado es de que estamos buscando mecanismos de promoción del empleo. En Perú se llama Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Nosotros queremos con herramientas informáticas buscar que los jóvenes que quieran desarrollar algún negocio lo puedan comercializar a través de una aplicación para vía web o para smartphones. Eso precisamente como una política de Estado de hacer que la gente con su trabajo salga de la pobreza. Muchas gracias. Entonces, agradecemos al abogado Héctor Guanopatín, viceministro del Trabajo, por su presentación.